Me llamo Carmen Delgado y tengo 68 años. Sé que no debería estar haciendo esto. Sé que hay gente que me busca, que quiere silenciarme antes de que hable. Pero estoy enferma, muy enferma, y los doctores me han dado meses de vida, tal vez semanas. Así que decidí que es momento de contar lo que vi, lo que escuché, lo que me hicieron cómplice de guardar durante 20 años. Esta es la historia de cómo trabajé para Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No la versión oficial que sale en los discursos, la verdad. La que huele a sangre, a billetes manchados, a promesas rotas. Nací en 1956 en Barquisimeto. Mi papá era obrero de una fábrica textil y mi mamá vendía empanadas en la puerta de nuestra casa. Éramos pobres, como la mayoría en ese entonces. Yo fui la única de 6 hermanos que terminó el bachillerato. Luego estudié secretariado en una academia nocturna, mientras trabajaba de día limpiando oficinas. A los 23 años conseguí trabajo como secretaria junior en una empresa petrolera. Era 1979 y Venezuela nadaba en plata. Petróleo para regalar. Pero yo veía la desigualdad. Mis jefes llegaban en carros del año, mientras mi mamá seguía vendiendo empanadas para sobrevivir. Esa rabia me llevó a militar en movimientos de izquierda durante los 80. Nada radical, solo reuniones, marchas, lectura de teoría política. Creíamos que Venezuela necesitaba un cambio profundo. En 1992 sucedió algo que cambió todo: el golpe de Estado del 4 de febrero. Un comandante desconocido llamado Hugo Chávez intentó tumbar al gobierno. Fracasó, pero cuando lo vi en televisión, asumiendo la responsabilidad con ese por ahora que quedó grabado en la historia, algo en mí se movió. Ese hombre hablaba como nosotros, se veía como nosotros, decía lo que nosotros pensábamos. Cuando salió de la cárcel en 1994, yo ya estaba metida hasta el fondo en el movimiento que se formó alrededor de él. Iba a mítines, repartía volantes, organizaba reuniones. En 1998, cuando ganó las elecciones, lloré de felicidad. Por fin alguien del pueblo iba a gobernar para el pueblo. Qué ingenua fui. En marzo de 1999 recibí una llamada que cambió mi vida. Una amiga del movimiento me dijo que buscaban secretarias de confianza para trabajar en Miraflores, el Palacio Presidencial. Gente que hubiera militado con el proceso, que conociera la lucha. Apliqué sin pensarlo 2 veces. Las entrevistas fueron extrañas. No me preguntaron tanto sobre mis habilidades técnicas, sino sobre mi lealtad. Si era capaz de guardar secretos, si mi familia dependía de mí económicamente, si tenía algo que perder. Empecé a trabajar el 15 de abril de 1999. Tenía 43 años y entraba al lugar más poderoso de Venezuela. Los primeros meses fueron normales. Yo trabajaba en el área administrativa, organizando agendas, archivando documentos, coordinando reuniones. El presidente Chávez era carismático, cercano con los empleados. A veces bajaba a las oficinas y preguntaba cómo estábamos, si necesitábamos algo. Hacía chistes, contaba anécdotas de cuando era militar. Pero había algo raro: reuniones que no aparecían en la agenda oficial. Gente que entraba por puertas traseras. Documentos que debían destruirse inmediatamente después de ser leídos. Al principio pensé que era normal en política. Cosas de seguridad nacional. Fue en agosto de 1999 cuando vi algo que me quitó el sueño. Era viernes por la noche, casi las 11. Yo me había quedado tarde terminando un informe. La mayoría del personal se había ido. Escuché voces en el pasillo y me asomé con cuidado. Vi al presidente Chávez caminando con 3 hombres que no reconocí. Uno de ellos llevaba un maletín metálico esposado a su muñeca. Entraron a una sala de reuniones privada. Me quedé paralizada detrás de mi escritorio. No debía estar ahí. Debía haberme ido hace horas. Intenté recoger mis cosas en silencio, pero una hoja se me cayó al piso. El ruido fue mínimo,
pero suficiente. Uno de los guardaespaldas del presidente salió de la sala y me vio. Me preguntó qué hacía ahí. Le expliqué temblando que terminaba un informe urgente. Me miró con desconfianza, pero me dijo que me fuera ya, que olvidara lo que había visto. Esa noche no pude dormir. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué había en ese maletín? Al día siguiente llegué temprano a la oficina. Todo parecía normal. Nadie mencionó nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que le estaba dando demasiada importancia a algo insignificante. 2 semanas después me llamaron a la oficina del jefe de personal. Era un hombre serio, de unos 50 años, exmilitar, como casi todos en el círculo cercano de Chávez. Me hizo sentar y me preguntó directamente si había visto algo extraño la noche del viernes 13 de agosto. Negué con la cabeza, quizás demasiado rápido. Él sonrió y me dijo que estaba bien, que solo verificaba. Luego agregó algo que me heló. Carmen, tú eres revolucionaria de verdad, ¿no? La revolución necesita gente leal que sepa cuándo hablar y cuándo callar. Entendí el mensaje. O me volvía cómplice silenciosa o tendría problemas. Asentí sin decir palabra. Él pareció satisfecho y me dijo que por mi lealtad me transferirían a un puesto mejor. Secretaria ejecutiva del área de asuntos presidenciales reservados, triple de salario, acceso a información clasificada y una regla absoluta: lo que entrara por mis oídos no podía salir jamás de mi boca. Acepté. Dios, cómo me arrepiento ahora de haber aceptado. Pero en ese momento pensaba que era mi oportunidad de servir mejor a la revolución, de estar más cerca del proceso. No entendía que lo que llamábamos revolución era solo la máscara. Mi nuevo trabajo comenzó en septiembre de 1999. Ahora trabajaba en el tercer piso de Miraflores, en un área restringida donde solo entraba personal de máxima confianza. Mi función era coordinar reuniones confidenciales, transcribir grabaciones clasificadas, manejar correspondencia que no podía pasar por canales oficiales. Todo lo que hacía tenía el sello de ultrasecreto o destruir después de leer. Las primeras semanas fueron abrumadoras. Pasaban por mis manos documentos sobre negociaciones petroleras secretas, acuerdos militares con Cuba y China, listas de personas vigiladas por los servicios de inteligencia, pero todavía nada que me hiciera cuestionar el proceso, hasta octubre. El 15 de octubre de 1999 estaba transcribiendo una grabación de una reunión. Era el presidente Chávez con varios de sus ministros más cercanos. Hablaban sobre la Asamblea Constituyente que estaban armando para refundar el país. Hasta ahí todo normal. Era el proyecto que habíamos apoyado en campaña. Pero luego la conversación cambió. Uno de los ministros preguntó qué harían con los medios de comunicación que se oponían al proceso. Chávez respondió con una risa y dijo textualmente: tranquilo, vamos a dejarlos hablar un tiempo, que crean que hay libertad. Pero cuando consolidemos el poder, les vamos a meter tanto miedo que se van a autocensurar solitos, y a los que no, los quebramos económicamente o les inventamos cualquier vaina judicial. Me quedé helada escuchando eso. El presidente, que decía defender la libertad de expresión, ¿estaba planificando silenciar a la prensa? Seguí escuchando. Hablaron de cómo infiltrar las instituciones, cómo colocar gente leal en cada rincón del Estado, cómo usar el dinero del petróleo para comprar voluntades. No era un proyecto democrático, era un plan de control total. Esa noche llegué a mi casa y vomité. Lloré durante horas. Me sentía sucia, traicionada, pero también tenía miedo. Si decía algo, ¿quién me creería? Y más importante, ¿qué me harían? Decidí callar y seguir trabajando. Me convencí de que tal vez estaba sacando las cosas de contexto, que en política las conversaciones privadas siempre suenan peor de lo que son.
En noviembre de 1999 comenzaron a llegar personas extrañas a Miraflores. No eran políticos venezolanos ni diplomáticos normales. Eran hombres con acento colombiano, algunos con pinta de militares retirados, otros que parecían empresarios, pero algo en ellos no cuadraba. Entraban siempre de noche, por accesos secundarios sin registro oficial. Una de esas noches me pidieron que preparara café y bocadillo para una reunión. Cuando entré a la sala con la bandeja, vi al presidente Chávez sentado con 5 hombres que nunca había visto. Uno de ellos tenía cicatrices en los brazos, tatuajes que apenas se veían bajo la camisa de manga larga. Dejé la bandeja rápido y salí, pero alcancé a escuchar parte de la conversación. Hablaban de rutas, de envíos, de puntos de distribución en la frontera. Le pregunté a una compañera más antigua qué tipo de reuniones eran esas. Ella me miró seria y me dijo que mejor no preguntara, que hiciera mi trabajo y ya. Pero yo no podía ignorar lo evidente. Esos hombres olían a peligro y el presidente los trataba con familiaridad, como viejos conocidos. Semanas después, archivando documentos clasificados, encontré un informe de inteligencia militar. Hablaba sobre acuerdos con grupos irregulares colombianos para facilitar operaciones de tránsito en la frontera. No decía explícitamente qué se transitaba, pero cualquier persona con 2 dedos de frente entendía. Narcotráfico. El gobierno estaba negociando con narcotraficantes. Sentí náuseas. Esto no era la revolución que yo había apoyado. Esto era criminalidad disfrazada de política. Pero seguí callada porque tenía miedo y porque, honestamente, también, porque necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma y los tratamientos eran caros. Yo sostenía a mis hermanos menores. No podía darme el lujo de perder ese trabajo. El año 2000 llegó con el país dividido. Chávez ganó las elecciones otra vez bajo la nueva Constitución. Sus seguidores celebraban en las calles. Sus opositores comenzaban a organizarse. Dentro de Miraflores las reuniones secretas se multiplicaban. Yo transcribía más y más grabaciones comprometedoras. En una de esas grabaciones, de marzo del 2000, escuché al presidente discutiendo con sus asesores cubanos. Sí, cubanos. Había varios asesores enviados por Fidel Castro que trabajaban directamente con Chávez. En esa reunión hablaban sobre cómo controlar las elecciones futuras. Uno de los cubanos, con acento marcado, explicaba técnicas de manipulación de padrones, de cómo usar los recursos del Estado para presionar votantes, de cómo crear una estructura de inteligencia política que vigilara a todos los opositores. Chávez escuchaba fascinado, tomaba notas, preguntaba detalles. Al final de la reunión dijo algo que se me quedó grabado. Fidel tiene razón, elecciones sí, pero controladas. Democracia sí, pero revolucionaria. No podemos darnos el lujo de perder el poder ahora que lo tenemos. Yo temblaba transcribiendo esas palabras. El hombre que había jurado defender la democracia estaba planificando pervertirla. Ya no había duda. Esto no era un gobierno popular, era una dictadura en construcción. Pero lo peor estaba por venir. En junio del 2000 me asignaron a una tarea especial. Debía coordinar reuniones semanales entre el presidente y un grupo selecto al que llamaban el núcleo duro. Eran unos 15 hombres, militares de alta confianza, algunos ministros, asesores cubanos y 2 o 3 empresarios que financiaban operaciones extraoficiales. Esas reuniones eran los viernes a las 9 de la noche. Duraban hasta la madrugada. Yo debía estar presente para tomar notas, pero con una condición. Las notas se destruían al finalizar cada reunión. Nada podía quedar por escrito oficialmente. En esas reuniones se tomaban las decisiones reales del país, las que nunca salían en los consejos de ministros públicos ni en las cadenas nacionales.
Fue en una de esas reuniones a finales de julio del 2000 cuando escuché algo que me quitó el sueño para siempre. Estaban discutiendo qué hacer con un periodista que había publicado artículos muy críticos sobre supuesta corrupción en PDVSA, la petrolera estatal. El periodista tenía fuentes dentro de la empresa y estaba destapando contratos irregulares. Uno de los militares, un general de apellido Rangel, sugirió que había que neutralizar al periodista. Chávez preguntó qué proponía exactamente. El general dijo sin pestañear que podían inventarle cargos, meterlo preso o, si era necesario, asustarlo de verdad para que entienda que hay límites. Esperaba que el presidente rechazara esa barbaridad, pero no. Chávez se quedó pensando unos segundos y luego dijo: «Mira, todavía es muy temprano para eso. La comunidad internacional está pendiente, pero investíguenlo bien. Seguro tiene algún negocio turbio, alguna amante, algo. Todos tienen algo. Cuando tengamos material, lo usamos para presionarlo. Si no entiende, ahí sí. Vemos opciones más contundentes». Todos asintieron como si estuvieran discutiendo el menú del almuerzo. Yo escribía con manos temblorosas. Estaban planificando destruir la vida de un hombre por hacer su trabajo. Y hablaban de opciones contundentes, como si nada. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Violencia física? ¿Asesinato? No lo sé. Ese periodista desapareció del radar mediático semanas después. Nunca volvió a publicar nada crítico. Años más tarde me enteré que había salido del país. Los que quedaron aprendieron la lección. La autocensura que Chávez había predicho comenzó a funcionar. Esas reuniones del núcleo duro se volvieron mi pesadilla semanal. Cada viernes escuchaba cosas peores. Planes para comprar diputados de la oposición. Estrategias para infiltrar sindicatos y movimientos estudiantiles. Discusiones sobre cómo usar el dinero del petróleo para financiar movimientos afines en otros países de América Latina. No era solo Venezuela, tenían planes de exportar su modelo a toda la región. En una reunión de agosto del 2000 trajeron maletas llenas de dólares. Las pusieron sobre la mesa. Eran para financiar la campaña de un candidato de izquierda en un país vecino. No voy a decir cuál, porque todavía tengo algo de miedo, pero era obvio que estaban interviniendo en elecciones extranjeras con dinero venezolano, dinero que debía usarse para hospitales, escuelas, viviendas. Chávez hablaba de eso con orgullo. Decía que estaban construyendo un bloque revolucionario continental, que Venezuela tenía el deber histórico de financiar la revolución en toda América Latina porque éramos el único país con recursos suficientes. Los demás aplaudían. Yo anotaba todo con asco creciente en el estómago. En octubre del 2000 conocí a alguien que cambiaría mi vida. Era un asistente nuevo del vicepresidente, un hombre joven de unos 30 años llamado Rafael. Nos hicimos amigos rápido. Él también trabajaba con información clasificada y también estaba empezando a tener dudas sobre lo que veía. Comenzamos a hablar en secreto, en cafeterías lejos de Miraflores, cuidándonos siempre de no ser vistos juntos. Rafael me confirmó cosas que yo sospechaba, pero no quería creer. Me contó que había visto documentos sobre cuentas bancarias secretas en Suiza y Panamá, donde depositaban dinero desviado de PDVSA. Me habló de empresas fantasma creadas para lavar dinero. Me dijo que el círculo cercano de Chávez se estaba enriqueciendo obscenamente mientras el pueblo seguía pobre. Le pregunté por qué no renunciaba si sabía todo eso. Me respondió lo mismo que yo me decía a mí misma: miedo y necesidad. Ambos estábamos atrapados. Sabíamos demasiado. Si intentábamos irnos o hablar, nos destruirían. Así funcionaba el sistema. Te metían al círculo, te hacían cómplice con información comprometedora y luego no podías salir. En diciembre del 2000
pasó algo que me marcó profundamente. Chávez dio su primer gran golpe contra la libertad de prensa. Usando artimañas legales, comenzó a presionar a un canal de televisión opositor importante. Les negó renovación de licencias, les aplicó multas absurdas, incitó a sus seguidores a protestar frente a sus instalaciones. Yo había escuchado planificar esa estrategia meses antes en las reuniones secretas. Sabía que venía. Pero verlo materializarse me hizo entender que esto era real, que no eran solo conversaciones, eran acciones concretas para destruir cualquier voz crítica. El canal resistió un tiempo, pero eventualmente tuvo que autocensurarse para sobrevivir. El año 2001 comenzó con el país más polarizado que nunca. Chávez radicalizaba su discurso. Hablaba de lucha de clases, de oligarcas enemigos, de guerra contra el imperio. Cada discurso era más agresivo que el anterior, y detrás de cámaras, en esas reuniones de los viernes, planificaban cada movimiento con frialdad. En febrero del 2001 presencié una de las reuniones más perturbadoras hasta ese momento. Estaban discutiendo cómo responder a las protestas crecientes de sectores medios que comenzaban a oponerse abiertamente al gobierno. La economía ya mostraba signos de deterioro. La inflación subía. Había desabastecimiento de algunos productos básicos. La gente empezaba a quejarse. Uno de los ministros sugirió que debían moderar el discurso, dialogar con los sectores inconformes, hacer ajustes económicos. Chávez lo miró con desprecio y dijo textual: «El que no esté con nosotros está contra nosotros. No hay medias tintas. Esta es una revolución, y las revoluciones no se hacen con consensos tibios. Las revoluciones se imponen». Luego ordenó que se crearan listas de empresarios, profesionales y líderes comunitarios opositores. Esas listas serían usadas para tomar medidas en el momento apropiado. No especificó qué medidas exactamente, pero el tono dejaba claro que no serían amigables. Yo escribía con náuseas. Estaban haciendo listas de persecución política. En marzo del 2001, Rafael me buscó urgentemente. Estaba pálido, asustado. Me dijo que había descubierto algo grave. Había visto documentos que probaban que funcionarios cercanos a Chávez estaban facilitando rutas de narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, usando territorio venezolano. No era solo tolerancia, era participación activa. Altos militares recibían pagos millonarios por dejar pasar cargamentos. Le pregunté si estaba seguro. Me mostró copias de documentos que había logrado fotografiar con su celular, reportes de inteligencia militar que detallaban las operaciones, nombres de generales involucrados, montos de dinero, todo estaba ahí. Era evidencia contundente de que el gobierno de Chávez estaba asociado con el narcotráfico al más alto nivel. Rafael quería filtrar esos documentos a la prensa internacional. Yo le supliqué que no lo hiciera, que nos matarían a ambos. Él insistía en que era nuestra obligación moral. Discutimos durante horas. Finalmente acordamos esperar, ver si encontrábamos una forma segura de hacerlo. Fue la última vez que lo vi. 2 semanas después, Rafael no llegó al trabajo. Su teléfono estaba apagado. Fui a su apartamento y estaba vacío, como si nunca hubiera vivido ahí. Pregunté discretamente a algunos compañeros. Nadie sabía nada. Oficialmente, Rafael había renunciado y se había mudado al interior del país por razones personales. Pero yo sabía la verdad. Lo habían descubierto y lo habían hecho desaparecer. Entré en pánico total. Si habían encontrado a Rafael, ¿sabían de nuestras conversaciones? ¿Estaba yo también en peligro? Durante semanas viví aterrorizada, esperando que en cualquier momento vinieran por mí. Pero no pasó nada. Tal vez Rafael no me mencionó antes de que no quiero ni pensar que le hicieron. O tal vez decidieron vigilarme en lugar de eliminarme.
para ver si yo también representaba un peligro. Desde ese día dejé de confiar en absolutamente nadie. Hacía mi trabajo mecánicamente, transcribía las reuniones, coordinaba los encuentros secretos, pero emocionalmente estaba muerta por dentro. Ya no creía en nada. La revolución era una mentira. Los líderes eran criminales y yo era su cómplice silenciosa. En abril del 2001, Chávez dio lo que llamaron el paquete de leyes. 49 leyes que cambiaban profundamente la estructura económica del país. Las aprobó por decreto, sin pasar por la Asamblea Nacional. Yo había visto los borradores de esas leyes meses antes. Sabía que eran diseñadas para dar al gobierno control total sobre sectores clave de la economía. Pero también sabía que muchas de esas leyes tenían cláusulas escondidas que beneficiaban a empresarios cercanos y al gobierno. No era estatización para el pueblo, era estatización para robar. Le quitaban propiedades y empresas a unos para dárselas a otros, a los leales, a los que pagaban comisiones. Todo disfrazado de revolución socialista. El pueblo no veía un centavo de eso. Solo veían supermercados cada vez más vacíos y precios cada vez más altos. Las protestas se intensificaron. Sectores medios, empresarios, trabajadores petroleros, todos comenzaron a manifestarse. Fedecámaras, la Federación de Cámaras de Comercio, y la CTB, la Central de Trabajadores, convocaron un paro cívico para diciembre del 2001. Fue un paro masivo que paralizó al país durante un día. En las reuniones secretas del núcleo duro, la reacción fue de furia. Chávez estaba furioso. Decía que era un golpe de Estado económico, que la oligarquía quería derrocarlo. Ordenó identificar a los líderes del paro y tomar represalias. Varios empresarios fueron visitados por funcionarios de inteligencia que les dejaron claro que habría consecuencias si seguían oponiéndose. El 2002 comenzó con el país al borde del colapso. Las tensiones eran insoportables. Cada día había protestas y contraprotestas. Chavistas y opositores se enfrentaban en las calles. Los medios transmitían en vivo el caos. Dentro de Miraflores el ambiente era de búnker asediado. Chávez estaba cada vez más paranoico. Veía enemigos en todas partes. En febrero del 2002 me asignaron una tarea nueva y más delicada. Debía coordinar reuniones entre Chávez y los altos mandos militares. La relación con las Fuerzas Armadas estaba tensa. Muchos militares estaban incómodos con el rumbo del gobierno. Había rumores de descontento en los cuarteles. En esas reuniones con los militares, Chávez era diferente, menos ideológico, más pragmático. Les hablaba de lealtad, de recompensas, de ascensos. Les recordaba que él también era militar, que no los traicionaría como lo habían hecho gobiernos anteriores, pero también, sutilmente, dejaba claro que cualquier deslealtad sería castigada sin piedad. Vi cómo compraba la lealtad de algunos generales. Les ofrecía puestos en empresas estatales, les facilitaba negocios personales, les daba acceso a recursos. Y a los que mostraban dudas les asignaba tareas comprometedoras que los hacían cómplices del régimen. Era una estrategia maquiavélica, pero efectiva. En marzo del 2002, la crisis petrolera llegó a su punto máximo. Los trabajadores de PDVSA estaban en rebeldía abierta contra el gobierno. La gerencia y los trabajadores calificados, ingenieros, técnicos, todos se oponían a la politización de la empresa. Chávez quería meter gente leal en PDVSA, sin importar si eran competentes o no. En las reuniones secretas se discutía cómo tomar control total de la petrolera. Uno de los asesores cubanos sugirió que debían despedir masivamente a los opositores y reemplazarlos con militantes chavistas. Otro propuso intervenir militarmente PDVSA si era necesario. Chávez escuchaba todas las opciones. Se notaba que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no perder el control.
El 7 de abril del 2002, Chávez despidió en cadena nacional a varios gerentes de PDVSA que consideraba desleales. La reacción fue inmediata. Los trabajadores petroleros convocaron un paro indefinido. La producción de petróleo se desplomó. El país se quedó sin gasolina en cuestión de días. Era el caos total. Fedecámaras y la CTB se unieron al paro petrolero. Convocaron un paro nacional indefinido con una exigencia: la renuncia de Chávez. Cientos de miles de personas salieron a las calles. Era la protesta más grande en la historia reciente de Venezuela. En Miraflores estábamos sitiados. El palacio estaba rodeado de manifestantes. El ruido de las protestas se escuchaba día y noche. El 11 de abril del 2002 convocaron una marcha hacia Miraflores. Yo estaba en mi oficina ese día, aterrorizada. Sabía que algo terrible iba a pasar. En los días previos había transcrito conversaciones donde se hablaba de defender la revolución a cualquier costo. Había escuchado a militares radicales decir que estaban listos para actuar con firmeza, si era necesario. La marcha avanzaba hacia el palacio. Eran cientos de miles de personas, pacíficas al principio, pero cuando llegaron cerca de Miraflores, todo se descontroló. Empezaron los disparos. Francotiradores desde edificios cercanos disparaban contra la multitud. La gente corría desesperada. Cayeron muertos y heridos. La televisión transmitía todo en vivo. Era una masacre en cámara lenta. Yo estaba encerrada en mi oficina, escuchando los disparos, viendo por televisión el horror. No sé quién dio la orden de disparar. Nunca lo supe con certeza. Pero sé que había planes contingentes para neutralizar amenazas si la situación se salía de control. Esa noche murieron 19 personas. La cifra oficial fue menor, pero yo vi reportes internos que hablaban de más víctimas. Esa misma noche del 11 de abril, los militares dieron un golpe de Estado. Chávez fue sacado del poder, lo detuvieron y lo llevaron a una base militar. Durante unas horas, Venezuela tuvo otro presidente, Pedro Carmona, el líder de Fedecámaras. Yo estaba en Miraflores cuando todo pasó. Fue surrealista. Los militares golpistas entraron al palacio. Evacuaron a todos los funcionarios chavistas. Me fui a mi casa sin saber qué pasaría conmigo. ¿Me buscarían por haber trabajado con Chávez? ¿Tendría problemas legales por todo lo que había visto y callado? Pasé 2 días encerrada, viendo televisión sin parar. El gobierno de Carmona duró apenas 47 horas. Fue un desastre. Disolvió todos los poderes, actuó como dictador. La comunidad internacional lo rechazó. Y los militares leales a Chávez, junto con sus seguidores en los barrios pobres, se movilizaron para restaurarlo. El 13 de abril, Chávez volvió al poder. Sus partidarios tomaron las calles y los cuarteles. Los militares golpistas se rindieron. Chávez regresó a Miraflores en helicóptero, triunfante. Yo vi todo por televisión desde mi casa, con el estómago revuelto. Sabía lo que venía, la venganza. Menao. Llamaron al día siguiente. Debía regresar a trabajar inmediatamente. Cuando llegué a Miraflores, el ambiente era de celebración entre los chavistas, pero también de cacería. Estaban haciendo listas de todos los que habían apoyado el golpe, de los que habían colaborado con Carmona, de los que habían celebrado públicamente la salida de Chávez. En las reuniones secretas que siguieron al golpe frustrado, la conversación era pura sed de venganza. Chávez decía que había sido demasiado blando, que había dado demasiadas libertades a sus enemigos, que eso no volvería a pasar. Uno de sus asesores cubanos le recordó lo que Fidel Castro siempre decía: revolución es siempre revolución, y en revolución el que no está contigo está contra ti. Comenzaron las persecuciones. Militares que habían participado en el golpe fueron encarcelados. Empresarios que lo habían apoyado fueron investigados por el fisco.
Les inventaron delitos económicos. Periodistas críticos empezaron a recibir amenazas. Algunos tuvieron que exiliarse. Era el inicio del autoritarismo abierto. En diciembre del 2002, la oposición organizó el paro petrolero. Fue el último intento de sacar a Chávez por vías pacíficas. Los trabajadores de PDVSA, junto con sectores empresariales, paralizaron al país durante 2 meses. No había gasolina, no había gas, los supermercados se vaciaron. Venezuela estaba colapsada. Yo seguía trabajando en Miraflores durante el paro. Vi cómo Chávez manejó la crisis con mano de hierro. Despidió a más de 18.000 trabajadores de PDVSA. Los mejores ingenieros, los técnicos más calificados, todos echados a la calle por oponerse al gobierno. Reemplazó a esos profesionales con militantes leales pero incompetentes. PDVSA nunca se recuperó de eso. La producción petrolera cayó drásticamente y nunca volvió a los niveles anteriores. Durante el paro, en las reuniones secretas, escuché a Chávez decir algo escalofriante: que se jodan, que sufran. Así aprenden que sin nosotros no pueden vivir. Hablaba de su propio pueblo con desprecio. La gente hacía colas de horas para comprar comida, y él celebraba su sufrimiento como castigo por atreverse a oponerse. El paro terminó en febrero del 2003 sin haber logrado nada. Chávez salió fortalecido. La oposición quedó desmoralizada y el país quedó destrozado económicamente. Pero Chávez no le importó. Tenía el control absoluto ahora. Ya no había contrapesos. Las instituciones estaban capturadas. Los militares estaban comprados o intimidados. Los medios estaban autocensurados o cerrados. En marzo del 2003 comenzó lo que llamaron las misiones, programas sociales que distribuían ayudas a los pobres. Misión: Barrio Adentro para Salud. Misión Robinson, para educación. Misión Mercal, para alimentos subsidiados. En la superficie parecían programas nobles, pero yo vi cómo se diseñaron realmente. No eran programas universales, eran programas clientelares. Para acceder a las misiones necesitabas estar registrado como chavista. Los operadores políticos del gobierno controlaban las listas. Si eras opositor, no recibías ayuda. Las misiones eran una forma de chantaje. Si quieres comer, apoya al gobierno. Vi documentos internos donde explicaban la estrategia claramente. Crear dependencia, hacer que los pobres necesitaran al gobierno para sobrevivir y así asegurar su lealtad electoral. Y funcionó. Los pobres que recibían las ayudas se volvieron la base electoral incondicional de Chávez. No importaba que la economía se hundiera, que la inflación subiera, que hubiera escasez. Ellos seguían votando por Chávez porque dependían de las misiones para comer. Era un sistema perverso pero efectivo. En 2004 sucedió el referéndum revocatorio. La oposición juntó firmas para activar un mecanismo constitucional que permitía revocar el mandato de Chávez a mitad de periodo. Necesitaban más votos de revocatoria que los que Chávez había obtenido en su elección. Parecía posible. Las encuestas estaban divididas. Yo coordiné varias reuniones en los meses previos al referéndum donde se discutió la estrategia electoral. Una de esas reuniones me traumatizó. Trajeron a técnicos cubanos expertos en procesos electorales. Estos tipos explicaron cómo manipular las mesas electorales, cómo usar la base de datos del registro electoral para identificar votantes vulnerables, cómo presionar a empleados públicos para que votaran por el gobierno. Pero lo más grave fue lo de la lista Tascón. Un diputado chavista llamado Luis Tascón publicó en Internet los nombres de todas las personas que habían firmado para pedir el referéndum. Más de 3 millones de nombres. Esa lista se usó para perseguir a opositores. Empleados públicos que aparecían en la lista fueron despedidos. Estudiantes fueron rechazados de universidades. Empresarios
Perdieron contratos con el Estado. Yo vi cómo se organizó esa persecución desde Miraflores. Había reuniones específicas donde revisaban la lista y decidían contra quién tomar acciones. Era terrorismo de estado puro. Y lo más triste es que muchos venezolanos que habían firmado en ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales perdieron sus trabajos, sus oportunidades, todo. El 15 de agosto de 2004 se realizó el referéndum. Chávez ganó con el 59% de los votos. La oposición denunció fraude. Hubo irregularidades documentadas, pero la comunidad internacional validó el resultado. Chávez salió más fortalecido que nunca. Ya era oficialmente inamovible. Después del referéndum, el gobierno radicalizó aún más su discurso. Chávez comenzó a hablar abiertamente de socialismo, de estatizaciones masivas, de expropiaciones. Ya no disimulaba. Decía que Venezuela transitaba hacia el socialismo del siglo XXI, un modelo que supuestamente sería diferente al fracasado socialismo soviético. Pero cualquiera, con 2 dedos de frente, sabía que era el mismo perro con diferente collar. En 2005 empezaron las expropiaciones masivas. Empresas privadas fueron confiscadas por el Estado con excusas variadas, que eran estratégicas, que los dueños eran corruptos, que el pueblo las necesitaba. Vi los planes de expropiación antes de que se hicieran públicos. No tenían nada que ver con justicia social. Eran robos planificados. Las empresas expropiadas eran entregadas a militares o civiles leales al gobierno. En cuestión de meses, esas empresas que antes eran productivas quedaban quebradas. Los nuevos administradores no tenían idea de cómo manejarlas. Solo sabían robar. Desmantelaban las maquinarias para venderlas como chatarra, saqueaban los inventarios, dejaban morir las empresas y cuando quebraban culpaban al sabotaje de la burguesía. Yo transcribí reuniones donde literalmente se repartían empresas como si fueran botín de guerra. Un general recibía una planta de lácteos. Un bolichico, amigo de Chávez, se quedaba con una cadena de supermercados. Otro con una fábrica de alimentos. Todo disfrazado de nacionalización revolucionaria. Era solo robo institucionalizado. En 2006, Chávez fue reelecto para un tercer periodo con el 63% de los votos. Para entonces ya controlaba absolutamente todo. El Consejo Nacional Electoral estaba en su bolsillo. El Tribunal Supremo de Justicia solo le decía que sí a todo. La Asamblea Nacional era un sello de goma. Los medios críticos estaban cerrados o acallados. Las empresas grandes estaban estatizadas o quebradas. Y el pueblo estaba cada vez más empobrecido y dependiente del gobierno. Pero Chávez seguía siendo popular entre los pobres. ¿Cómo era posible? Por 2 razones. Primera, los altos precios del petróleo. El barril de petróleo llegó a costar más de $100 en esos años. Eso le daba a Chávez recursos ilimitados para regalar. Las misiones se expandieron, los bonos navideños, los electrodomésticos regalados, todo financiado con la bonanza petrolera. Segunda razón, el discurso. Chávez era un comunicador brillante, hipnotizaba con su verbo, hablaba durante horas en sus programas de radio y televisión, contaba historias, cantaba, recitaba poesía, insultaba a sus enemigos, hacía reír a la gente. Era entretenimiento y política mezclados. La gente pobre lo veía como uno de ellos que había llegado al poder. No veían o no querían ver la corrupción detrás del show. En 2007, Chávez lanzó su proyecto más ambicioso, la reforma constitucional que le permitiría reelección indefinida. Quería ser presidente de por vida. Convocó un referéndum para aprobar cambios constitucionales que eliminaban los límites de reelección. También quería más poder para gobernar por decreto, para controlar el Banco Central, para nombrar autoridades regionales, aunque hubieran sido electas por votación popular. Trabajé intensamente coordinando las reuniones
donde se planificó esa campaña. Por primera vez vi cierta preocupación en el círculo cercano de Chávez. Algunos asesores le advertían que estaba yendo demasiado rápido, que la gente podría rechazar una reforma tan radical. Pero Chávez estaba confiado. Creía que era invencible. El 2 de diciembre de 2007 se votó el referéndum y Chávez perdió. Por primera vez en años, perdió una elección. Fue un shock total en Miraflores. Nadie lo esperaba. El no a la reforma ganó con 51% de los votos. Era un margen estrecho, pero suficiente. La noche de la derrota estuve en el palacio. Vi a Chávez recibir los resultados. Se puso pálido. Gritó que era un fraude, que era imposible que hubiera perdido. Sus asesores intentaban calmarlo. Le recordaban que tenía que aceptar el resultado o perdería credibilidad internacional. Chávez pasó de la furia a la depresión en minutos. Se encerró en su despacho durante horas. Cuando finalmente salió a dar su discurso reconociendo la derrota, sonaba derrotado, pero solo por esa noche. Al día siguiente ya estaba planificando cómo revertir ese resultado. Es una victoria de mierda, dijo en una reunión privada. Vamos a volver a hacer el referéndum hasta que gane. Pero primero hay que preparar mejor el terreno, y eso hizo. Durante 2008 trabajó en consolidar su control. Cerró más medios opositores. Despidió a funcionarios que consideraba tibios, radicalizó su discurso y en 2009 volvió a convocar un referéndum, ahora solo sobre la reelección indefinida para todos los cargos electos. Esta vez ganó con 54%. Ya tenía vía libre para ser presidente eterno. Para entonces, Venezuela ya mostraba signos claros de deterioro. La infraestructura se caía a pedazos. Los apagones eran frecuentes. El agua potable escaseaba. Los hospitales no tenían medicinas. Las escuelas no tenían materiales. Pero Chávez culpaba de todo a la guerra económica de la oposición y del imperio norteamericano. Su base le creía. En 2010 perdí a mi mamá. Murió porque no conseguimos las medicinas que necesitaba para su corazón. Recorrí farmacias durante semanas. Nada, no había. Fue la primera vez que el colapso del país me tocó directamente. Yo, que trabajaba en el centro del poder, que veía pasar millones de dólares en reuniones, no pude salvar a mi propia madre porque no había medicinas básicas en el país. Eso me rompió algo por dentro. Durante años me había convencido de que seguía trabajando ahí porque no tenía opción, porque necesitaba el dinero. Pero la verdad es que también me había acomodado. Ganaba muy bien, tenía privilegios. Podía comprar en tiendas especiales donde sí había productos. Vivía en una burbuja. La muerte de mi mamá reventó esa burbuja. En 2011 Chávez comenzó a enfermarse. Al principio fueron rumores, luego viajes misteriosos a Cuba. Finalmente, en junio de 2011, anunció que tenía cáncer. No dijo qué tipo ni qué tan avanzado. Yo, desde mi posición, empecé a escuchar cosas. El cáncer era grave, muy grave. Los tratamientos en Cuba no estaban funcionando. Los médicos cubanos le daban meses de vida. Pero Chávez no renunciaba. Se aferraba al poder con todas sus fuerzas. Viajaba constantemente a Cuba para quimioterapias. Volvía débil, hinchado por los medicamentos, con el pelo cayéndose. Pero seguía dando discursos, seguía gobernando. Era impresionante y patético a la vez. Un hombre muriendo que no soltaba el poder. En el círculo cercano comenzaron las peleas por la sucesión. Varios querían ser el heredero. Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, se consideraba el sucesor natural, pero Chávez tenía otros planes. Quería que fuera Nicolás Maduro, su canciller. Maduro era un tipo mediocre, poco carismático, pero era absolutamente leal y manipulable. Chávez podía gobernar a través de él incluso desde la tumba. En octubre de 2012, Chávez ganó otra elección presidencial, esta vez contra Enrique Capriles,
Ganó con 55%, un margen menor que en elecciones anteriores. Estaba claro que su popularidad decaía, pero no importaba, había ganado y tenía 6 años más asegurados, excepto que no los tenía. Después de esa elección, Chávez viajó a Cuba para otra cirugía. No volvió. Bueno, físicamente sí volvió, pero ya no era el mismo. Regresó en febrero de 2013, llevado en secreto al Hospital Militar de Caracas. Nunca se dejó ver en público. Las fotos oficiales que publicaban eran viejas o estaban manipuladas. Yo trabajaba ahora más directamente con Nicolás Maduro, quien había asumido las funciones presidenciales de facto. Maduro era completamente diferente a Chávez. Donde Chávez era carismático, Maduro era torpe. Donde Chávez improvisaba brillantemente, Maduro leía con dificultad los discursos que le escribían. Donde Chávez imponía respeto, Maduro daba risa, pero era leal, y eso era lo que importaba. El 5 de marzo de 2013, a las 4:25 de la tarde, anunciaron oficialmente que Hugo Chávez había muerto. Yo estaba en Miraflores cuando dieron la noticia. Maduro apareció en televisión nacional llorando, anunciando la muerte del comandante eterno. El país se dividió. Los chavistas lloraban en las calles como si hubiera muerto un familiar. Los opositores celebraban discretamente, esperanzados en que finalmente habría cambio. ¡Qué ilusos! El chavismo sin Chávez resultó ser igual o peor. Maduro convocó elecciones presidenciales para abril de 2013. Se postuló como el hijo de Chávez, el heredero del legado. Su campaña fue puro emocionalismo barato. Decía que Chávez se le aparecía en forma de pajarito y le daba instrucciones. La gente se burlaba, pero su base le creyó, o le dio igual, necesitaban las misiones para comer. Maduro ganó esa elección por el margen más estrecho en la historia del chavismo, 50,6% contra 49,1% de Capriles. La oposición denunció fraude masivo. Había evidencia de irregularidades en miles de mesas electorales. Pidieron auditoría completa. El CNE se negó. Maduro fue juramentado. Presidente y punto. Desde el primer día, el gobierno de Maduro fue un desastre. No tenía el carisma ni la astucia política de Chávez. Los problemas económicos que Chávez había ocultado con los altos precios del petróleo ya no se podían ocultar. El petróleo comenzaba a bajar de precio y Venezuela dependía casi 100% del petróleo. No producíamos nada más. Habíamos destruido toda la industria nacional. La inflación se disparó. El desabastecimiento se volvió crónico. Las colas para comprar comida empezaron a durar horas, luego días. La gente dormía en las puertas de los supermercados esperando que llegaran productos. Los hospitales colapsaron completamente. No había medicinas, no había equipos, no había ni guantes ni algodón. Los pacientes morían de enfermedades que en cualquier país normal se curaban con una pastilla, y la violencia explotó. Venezuela se convirtió en uno de los países más violentos del mundo. Caracas era más peligrosa que zonas de guerra. La gente no salía de noche por miedo a que la mataran por robarle el teléfono. Los secuestros express eran pan de cada día y la policía no hacía nada porque muchos policías estaban involucrados en el crimen. En febrero de 2014 comenzaron las protestas más grandes contra Maduro. Estudiantes salieron a las calles a manifestarse. La represión fue brutal. Vi los reportes internos. Más de 40 personas murieron durante esos meses de protestas. Cientos fueron heridos. Miles fueron detenidos. Muchos fueron torturados en prisión. Uno de los casos más horribles fue el de un estudiante que murió por disparos de la Guardia Nacional. En las reuniones del núcleo duro, ahora presididas por Maduro, se habló de ese caso. Un general explicó que había sido necesario dar un escarmiento. Nadie mostró remordimiento, solo discutieron cómo manejar la narrativa mediática para culpar a la oposición.
Maduro era más brutal que Chávez porque era más inseguro. Chávez tenía confianza en su poder. Maduro vivía aterrado de perderlo. Por eso reprimía con más violencia. Por eso encarcelaba a cualquiera que lo criticara. Por eso cerró más medios. Persiguió más opositores. Destruyó lo poco que quedaba de institucionalidad democrática. En 2015 hubo elecciones parlamentarias y la oposición arrasó. Ganó 2/3 de la Asamblea Nacional. Fue un terremoto político. El pueblo estaba harto, querían cambio. Por primera vez en 16 años, el chavismo perdía el control de un poder del Estado. Pero Maduro no lo permitió. Usó al Tribunal Supremo de Justicia, totalmente subordinado al gobierno, para anular todas las decisiones de la Asamblea Nacional. Creó una Asamblea Nacional Constituyente paralela con solo militantes chavistas. En la práctica, dio un golpe de Estado institucional. Ya no había ni siquiera la fachada de democracia. Para 2016 yo ya estaba completamente quebrada espiritualmente. Seguía trabajando en Miraflores, pero era un zombi. Hacía mi trabajo mecánicamente, mientras por dentro me consumía la culpa. Había sido cómplice de todo esto. Con mi silencio, con mi trabajo, había ayudado a construir esta dictadura. Miles de venezolanos sufrían y yo había contribuido a eso. Intenté renunciar 2 veces. La primera vez mi jefe me recordó que yo sabía demasiado y que sería peligroso para mí estar fuera sin protección del gobierno. Era una amenaza velada pero clara. La segunda vez me ofrecieron un aumento de salario significativo. Me compraron otra vez. Dios me perdone. Me dejé comprar otra vez. En 2017 Venezuela explotó. Las protestas fueron masivas y sostenidas durante meses. Todos los días había marchas. La represión fue genocida. Más de 130 personas murieron. Vi videos de la Guardia Nacional disparando directamente contra manifestantes. Vi fotos de jóvenes con el cráneo destrozado por bombas lacrimógenas lanzadas a quemarropa. Vi torturados en calabozos mostrando sus heridas. Y en las reuniones del gobierno, la única preocupación era cómo mantener el poder. Cero preocupación por el sufrimiento del pueblo. Cero interés en dialogar o buscar soluciones. Solo estrategias de represión y propaganda. Diosdado Cabello, que para entonces era el segundo hombre más poderoso del régimen, decía abiertamente en esas reuniones que había que eliminar físicamente a los líderes de la oposición si era necesario. En 2018 hubo otra elección presidencial. Fue una farsa total. Los principales líderes opositores estaban presos, exiliados o inhabilitados ilegalmente. El CNE cambió las reglas constantemente. No hubo observación internacional legítima. Y aún así, Maduro apenas logró el 67% de los votos oficiales, con una abstención del 54%. Más de la mitad del país no votó porque sabía que era un fraude. Pero Maduro se juramentó para otro periodo y las cosas empeoraron todavía más. La hiperinflación destruyó el bolívar. Los precios subían todos los días. Tu salario hoy no alcanzaba para comprar mañana lo mismo. La gente perdió todos sus ahorros. Jubilados que habían trabajado toda su vida no podían ni comprar pan con su pensión. El éxodo venezolano se aceleró. Millones de personas huyeron del país. Familias enteras se fueron caminando hacia Colombia, Perú, Chile, Argentina. Vi reportes internos sobre el éxodo. Lo minimizaban. Decían que eran escuálidos, que se iban porque no aguantaban vivir en revolución. La realidad era que la gente se moría de hambre. Los niños en los hospitales pesaban lo mismo que ancianos desnutridos. Yo misma perdí 15 kilos en 2 años. No porque hiciera dieta, porque no había comida. Sí, yo trabajaba en Miraflores y tenía algunos privilegios, pero la escasez era tal que ni siquiera nosotros estábamos exentos completamente. Mis hermanos se fueron del país. Uno
a Perú, otra a España. Solo quedé yo, atrapada en ese infierno, porque sabía que si intentaba irme, no me dejarían. En 2019 sucedió algo que dio esperanza momentánea. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente interino de Venezuela, basándose en un artículo de la Constitución que establece que el presidente de la AN debe asumir si no hay presidente legítimo. Más de 50 países reconocieron a Guaidó como presidente legítimo. Parecía que finalmente había presión internacional suficiente para forzar un cambio, pero no pasó nada. Maduro se aferró al poder con las armas. Los militares no se movieron, estaban todos comprados o amenazados. Guaidó intentó varias estrategias para presionar al régimen, pero Maduro aguantó. Y poco a poco la comunidad internacional se cansó. Los países dejaron de presionar. Guaidó perdió fuerza. Todo volvió a la normalidad de la dictadura. Durante 2019 y 2020 yo estuve trabajando directamente con el equipo de Diosdado Cabello. Él era realmente quien mandaba. Maduro era la cara, pero Diosdado tomaba las decisiones importantes. Y en esas reuniones con Diosdado escuché cosas que me hicieron entender que esto no era solo dictadura política. Era una organización criminal que había capturado un Estado. Diosdado hablaba abiertamente de sus negocios: oro, droga, contrabando de gasolina, tráfico de armas. Todo pasaba por él o por su gente. Los generales tenían sus propios negocios ilegales. Cada uno controlaba una porción del país como feudo personal. Venezuela no era un país, era territorio repartido entre capos. Estados Unidos acusó formalmente a Maduro y a Diosdado de narcotráfico en 2020. Pusieron recompensas millonarias por sus cabezas. En las reuniones del gobierno eso fue tema de chiste, se reían. Diosdado decía que los gringos podían decir lo que quisieran, que él no pensaba salir nunca de Venezuela, que aquí era intocable, y tenía razón. Mientras controlaran las armas, mientras los militares fueran cómplices de sus negocios criminales, eran intocables. El chavismo se había convertido en un cartel militar que gobernaba un país. No les importaba la ideología, ni el socialismo, ni el pueblo. Solo les importaba mantener el poder para seguir robando. Durante la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, el régimen usó la crisis sanitaria para consolidar más control. Impusieron cuarentenas eternas que servían para evitar protestas. Repartieron cajas de comida miserables con productos básicos, solo a quienes estuvieran registrados como chavistas en el carnet de la patria. Un sistema de control social que hacía parecer el Gran Hermano de Orwell como un juego de niños. La gente moría de COVID porque los hospitales no tenían ni oxígeno. Los médicos trabajaban sin protección adecuada. Muchos médicos se contagiaron y murieron, y el gobierno negaba las cifras reales. Decían que Venezuela tenía menos casos que otros países porque el sistema de salud revolucionario era muy eficiente. Mentiras. La verdad es que no hacían pruebas, entonces no reportaban casos. Yo misma me contagié de COVID en agosto de 2020. Fue horrible. Tuve fiebre altísima durante días. No podía respirar bien. Me aterré pensando que moriría. Fui a varios hospitales privados, todos colapsados. Finalmente conseguí un médico particular que me atendió en mi casa. Me cobró en dólares, obviamente. En bolívares no valía la pena ni que te tomaran la temperatura. Sobreviví, pero quedé con secuelas, problemas respiratorios, cansancio crónico y algo más grave. Me detectaron un tumor, cáncer. Los doctores dijeron que necesitaba tratamiento urgente, pero en Venezuela no había tratamientos de cáncer. Los hospitales oncológicos no tenían medicinas, ni equipos funcionando, nada. Ahí entendí que me iba a morir, no por el cáncer necesariamente, sino porque estaba atrapada
en un país sin sistema de salud. Comencé a hacer planes para irme, pero era complicado. Primero, necesitaba permiso tácito del gobierno porque yo manejaba información demasiado sensible. Segundo, necesitaba dinero para el viaje y para los tratamientos afuera. No tenía. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. Durante años había visto pasar documentos comprometedores por mis manos. Siempre los había destruido como me ordenaban. Pero durante el último año comencé a fotografiarlos con mi celular antes de destruirlos. Tenía cientos de fotos de documentos clasificados, actas de reuniones donde se planificaban crímenes, contratos fraudulentos, listas de cuentas bancarias en el exterior, nombres de militares involucrados en narcotráfico, todo. Mi plan era usar esa información como seguro de vida. Si intentaban matarme o impedirme salir, esos documentos se publicarían automáticamente. Configuré un sistema donde si yo no ingresaba una clave cada cierto tiempo, los documentos se enviarían automáticamente a varios periodistas internacionales y organizaciones de derechos humanos. En marzo de 2021 pedí permiso para viajar al exterior, supuestamente por tratamiento médico. Presenté mis reportes médicos. Después de semanas de espera, me dieron el permiso. Creo que pensaron que de todas formas me iba a morir pronto. Entonces no representaba peligro. Salí de Venezuela el 15 de abril de 2021. Llegué a Colombia. De ahí viajé a España, donde tenía familiares. Los primeros meses en España fueron de shock. No podía creer que estaba fuera, que había escapado. Comencé mis tratamientos de cáncer. No fueron fáciles. Quimioterapia, radiación, cirugías. Pero al menos había medicinas, había doctores, había esperanza. En Venezuela habría muerto en cuestión de semanas. Durante mi tratamiento comencé a procesar todo lo que había vivido. 22 años trabajando en el corazón de una dictadura. 22 años siendo cómplice. La culpa me consumía más que el cáncer. No podía dormir. Tenía pesadillas donde veía las caras de las víctimas del régimen acusándome de complicidad. Había días que quería morirme, no por el cáncer, sino por la culpa. En enero de 2023, los doctores me dieron malas noticias. El cáncer había hecho metástasis. Los tratamientos no estaban funcionando como esperaban. Me daban entre 6 meses y 2 años de vida. Entré en una depresión profunda. ¿Para qué había escapado? ¿Para qué había sobrevivido tantos años? ¿Solo para morir igual, lejos de mi país, sin haber hecho nada bueno con mi vida? Fue mi sobrina quien me dio la idea. Ella vive en Madrid. Me ha estado cuidando durante mi enfermedad. Una noche, mientras hablábamos sobre Venezuela, me dijo: «Tía, tú sabes cosas que el mundo necesita saber. Tienes evidencia, tienes documentos. ¿Por qué no cuentas tu historia antes de que sea tarde?» Al principio me resistí, tenía miedo. Aunque estaba fuera de Venezuela, el régimen tiene tentáculos largos. Hay gente que ha sido asesinada en el exterior por hablar. Además, contar mi historia significaba admitir mi complicidad, significaba aceptar públicamente que durante 22 años fui parte de la maquinaria represiva. Pero mi sobrina insistió. Me dijo que precisamente por eso mi testimonio era valioso, porque venía de adentro, porque yo podía explicar cómo funciona realmente el régimen, cómo toman decisiones, cómo planifican la represión, cómo se reparten el dinero robado, todo lo que la gente sospecha pero no puede probar. Durante semanas lo pensé. Consulté con abogados especializados en derechos humanos. Me explicaron que mi testimonio podría ser útil para casos en la Corte Penal Internacional, que podría ayudar a construir casos contra los responsables de crímenes de lesa humanidad. Eso me convenció. Si iba a morir pronto, al menos podía hacer algo útil antes de irme. En marzo de 2023
comencé a organizar toda la información que tenía. No solo los documentos que había fotografiado, sino mis propios recuerdos. Escribí todo en detalle: nombres, fechas, lugares, montos de dinero. Todo lo que recordaba de 22 años dentro del régimen. También contacté discretamente a algunos exfuncionarios que habían trabajado conmigo y que ahora estaban exiliados. Varios aceptaron confirmar partes de mi historia. Uno de ellos, incluso, tenía más documentos que complementaban los míos. Entre todos armamos un archivo devastador de evidencia. En junio de 2023 entrevisté en secreto con investigadores de organizaciones internacionales de derechos humanos. Les entregué copias de todo el material. Les conté mi historia completa. Ellos verificaron la autenticidad de los documentos. Todo cuadraba. Las firmas, los sellos oficiales, los datos. Era evidencia real. Los investigadores me dijeron que mi testimonio era uno de los más completos que habían recibido de alguien del círculo interno del régimen. Me animaron a hacerlo público. Dijeron que era importante que el mundo supiera la verdad, no solo por justicia histórica, sino porque Venezuela sigue bajo esa dictadura y el pueblo necesita que se sepa la verdad. En agosto de 2023, los doctores me dijeron que el cáncer estaba avanzando rápido, que tal vez me quedaban meses. Decidí entonces que era el momento. Contacté a periodistas de medios internacionales serios. Les ofrecí mi testimonio completo. Varios aceptaron. Durante septiembre y octubre di entrevistas largas. Conté todo. No omití nada, ni siquiera las partes donde yo era claramente cómplice. Admití mi cobardía, mi complicidad, mi silencio comprado. Algunos periodistas me juzgaron duramente, otros fueron más comprensivos, pero todos coincidieron en que la información que yo tenía era explosiva. Las entrevistas se publicaron en noviembre de 2023. El impacto fue inmediato. Los medios venezolanos independientes en el exilio reprodujeron todo. Las redes sociales explotaron. El régimen reaccionó con furia. Me acusaron de traidora, de mentirosa, de estar pagada por la CIA. Diosdado Cabello dedicó parte de su programa de televisión a insultarme. Dijeron que estaba loca, que inventaba todo. Pero la evidencia estaba ahí. Los documentos eran reales. Otros testigos confirmaban mi versión. Organizaciones internacionales validaban mi testimonio. El régimen podía insultar todo lo que quisiera, pero no podía desmentir los hechos. Hubo consecuencias. Varios de mis familiares, que todavía estaban en Venezuela, fueron hostigados. Mi hermano fue interrogado por el SEBIN, la policía política. Mi prima perdió su trabajo en una institución pública. Me sentí terrible por eso. Pero ellos me dijeron que no me preocupara, que habían valido la pena, que alguien tenía que contar la verdad. En diciembre de 2023, mi salud empeoró drásticamente. Tuve que ser hospitalizada varias veces. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas o meses. Comencé a poner mis asuntos en orden. Hice un testamento dejando todo lo poco que tengo a mis sobrinos y tomé una última decisión: grabar un video testimonio completo antes de morir. Ese video es esta historia que estás escuchando ahora. Lo grabé en enero de 2024, desde mi cama de hospital. Estoy débil, me cuesta hablar, pero necesito terminar de contar todo antes de que sea demasiado tarde. Quiero que quede claro algo. Yo no soy una heroína. Soy una cobarde que durante 22 años fue cómplice de una dictadura criminal, porque tenía miedo y porque me compraron con dinero. Mi silencio permitió que miles de venezolanos sufrieran, que cientos murieran, que millones tuvieran que huir de su país. No busco redención. No creo que haya redención posible para lo que hice, o mejor dicho, para lo que no hice, porque mi pecado no fue actuar, fue no actuar, fue ver las injusticias y callar,
fue transcribir órdenes criminales y no denunciarlas. Fue coordinar reuniones donde se planificaban crímenes de lesa humanidad y seguir llevando mi salario a casa como si nada. Hay cosas específicas que me persiguen. Recuerdo los nombres de personas que fueron marcadas para persecución en listas que yo misma ayudé a compilar. Recuerdo reuniones donde se decidió reprimir protestas sabiendo que habría muertos. Recuerdo documentos sobre desvío de dinero que debía usarse para hospitales y escuelas. Dinero que terminó en cuentas privadas de funcionarios corruptos. Recuerdo una reunión en particular, en 2017, donde Diosdado Cabello discutía qué hacer con estudiantes que estaban liderando las protestas. Dijo textualmente: hay que meterles tanto miedo que hasta a sus abuelos les tiemble el pulso. Y procedieron a planificar operativos de detenciones masivas, torturas, desapariciones temporales. Yo tomé notas de esa reunión y las destruí como me ordenaron. Esos estudiantes fueron torturados. Algunos todavía están presos y yo fui cómplice. Recuerdo reuniones donde se hablaba de neutralizar periodistas problemáticos. A veces neutralizar significaba intimidar. Otras veces significaba cosas peores. Hubo casos de periodistas que murieron en accidentes muy convenientes para el régimen. No puedo probar que fueron asesinatos planificados, pero las discusiones que yo escuché antes de esos accidentes me hacen sospechar fuertemente. Recuerdo documentos sobre el manejo de la ayuda humanitaria. Durante la crisis más grave, cuando la gente se moría de hambre, llegaban donaciones internacionales de alimentos y medicinas. Yo vi reportes sobre cómo esa ayuda era desviada. Se vendía en el mercado negro, en lugar de repartirse gratis, o se repartía solo a militantes chavistas registrados en el carnet de la patria. Usar el hambre del pueblo como arma política. Eso vi. Eso permití con mi silencio. Recuerdo reuniones sobre las elecciones. Cada proceso electoral era una farsa planificada meticulosamente. Auditorías que no eran auditorías. Observadores internacionales que eran amigos del régimen. Manipulación del registro electoral. Uso de recursos del Estado para campaña. Compra de votos con cajas de comida. Todo documentado en actas que yo misma transcribí y luego destruí. Recuerdo conversaciones sobre los presos políticos: Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Enrique Capriles. Todos los líderes opositores fueron discutidos en esas reuniones. Se planificaba cómo inhabilitarlos, cómo encarcelarlos, cómo destruir sus carreras políticas. Y cuando no se podía legalmente, se inventaban acusaciones. Yo vi cómo se fabricaban casos judiciales falsos contra opositores. Recuerdo las discusiones sobre Cuba. El régimen venezolano es básicamente una colonia cubana. Los asesores cubanos participaban en todas las decisiones importantes. A cambio, Venezuela enviaba petróleo gratis o casi gratis a Cuba. Miles de millones de dólares en petróleo regalado, mientras los venezolanos no teníamos gasolina ni para nuestros carros. Era un robo descarado a la nación. Recuerdo las conversaciones sobre las Fuerzas Armadas. Chávez y luego Maduro corrompieron completamente a los militares. Les dieron negocios. Les permitieron participar en actividades ilegales. Los compraron con dinero y privilegios. Los militares venezolanos ya no son una institución profesional. Son un cartel armado. Por eso no se han movido contra el régimen, porque son parte del negocio criminal. Recuerdo discusiones sobre los colectivos armados, esos grupos paramilitares chavistas que aterrorizan a la población en los barrios. No son grupos espontáneos, son creados, financiados y dirigidos por el gobierno. Les dan armas, les dan dinero, les dan impunidad. Su función es reprimir donde la policía y los militares no pueden actuar abiertamente. Son escuadrones de la muerte con bandera revolucionaria. Mientras grabo esto,
Sé que me quedan pocas semanas de vida. Los doctores ya no hablan de tratamientos, solo de cuidados paliativos para que no sufra tanto. Estoy en paz con mi muerte. De hecho, en parte la deseo. Estoy cansada del dolor físico del cáncer y del dolor moral de cargar con tanta culpa. Pero antes de irme, necesito decir algunas cosas finales. Primero, a los venezolanos que están sufriendo bajo ese régimen criminal. Perdónenme, perdónenme por mi cobardía, por haber sido cómplice de su sufrimiento, por haber elegido mi seguridad y mi comodidad sobre su libertad. No merezco perdón, pero igual lo pido. Segundo, a los que todavía trabajan dentro del régimen sabiendo que está mal, entiendo su miedo. Entiendo que sienten que no tienen opción. Yo sentí lo mismo durante 22 años, pero están equivocados. Sí hay opción. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente tendrán que elegir. Y cuando ese momento llegue, elijan del lado correcto. No repitan mi error. No carguen con esta culpa el resto de sus vidas. Tercero, a la comunidad internacional. No abandonen a Venezuela. Sé que es fácil cansarse, que otros países tienen sus propios problemas, pero en Venezuela está pasando un genocidio silencioso. No es genocidio con cámaras de gas, es genocidio con hambre, con falta de medicinas, con represión constante. Millones de venezolanos han tenido que huir. Los que se quedaron sobreviven apenas. Necesitan que el mundo no los olvide. Cuarto, a los jóvenes venezolanos, no pierdan la esperanza. Sé que es difícil, sé que han crecido sin conocer otra cosa que esta dictadura, pero su país fue diferente alguna vez y puede serlo otra vez. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Estudien, prepárense, porque cuando finalmente caiga este régimen, Venezuela va a necesitar gente capacitada, honesta, comprometida con reconstruir el país. Quinto, a los que minimizan lo que pasa en Venezuela o que todavía defienden al chavismo desde la comodidad de sus países prósperos. Ustedes no saben de qué hablan. Yo estuve ahí, vi todo desde adentro. No es un gobierno imperfecto, no es socialismo mal aplicado. Es una dictadura criminal que usa la retórica de izquierda para justificar el robo y la represión. Si tanto les gusta el modelo, váyanse a vivir a Venezuela, a ver cuánto aguantan. Los documentos que entregué a las organizaciones internacionales seguirán siendo procesados después de mi muerte. Mi sobrina tiene instrucciones de continuar colaborando con las investigaciones. Hay más testigos que están dispuestos a hablar ahora que yo rompí el hielo. El régimen puede insultarnos, puede amenazarnos, pero la verdad va a salir completa eventualmente. Maduro, Diosdado, los generales corruptos, todos los que formaron parte de este horror, algún día van a tener que responder. Tal vez no en esta vida, pero de alguna forma. La historia no olvida, las víctimas no olvidan. Y ahora hay evidencia, hay testimonios, hay documentos. No podrán esconderse para siempre detrás de la bandera revolucionaria. A Hugo Chávez, aunque esté muerto, tú iniciaste todo esto. Tú convenciste a millones de que querías ayudar a los pobres y algunos te creímos genuinamente al principio, pero tú sabías, desde el inicio sabías, que era una farsa, que usabas al pueblo para tus ambiciones personales. Construiste una dictadura disfrazada de revolución. Destruiste un país que tenía todo para ser próspero. Tu legado es miseria, represión, muerte, exilio. Ojalá haya algo después de la muerte, porque tienes mucho que responder. Y a mí misma, a Carmen Delgado, perdónate. Lo intentaste al final. Llegaste tarde, muy tarde, pero al menos lo intentaste. No borra tu culpa, pero es algo. Puedes irte sabiendo que al final hiciste una cosa correcta, una sola cosa buena, después de 22 años de cobardía. Es poco, pero es algo. Venezuela será libre algún día. No sé cuándo, no sé cómo, pero pasará.
Todas las dictaduras caen eventualmente. Y cuando caiga, cuando los venezolanos puedan finalmente vivir en libertad, en democracia real, con justicia, espero que se acuerden de todos los que sufrieron para llegar ahí, de los que murieron protestando, de los que están presos por pensar diferente, de los millones que tuvieron que irse. Que no sea en vano tanto sufrimiento. Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 68 años. Fui secretaria de Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante 22 años. Vi cómo se planificaban crímenes, cómo se robaban miles de millones, cómo se decidía quién vivía y quién moría. Y callé durante 22 años por cobardía. Esta es mi confesión antes de morir. Esta es mi forma de pedir perdón. Es tarde, lo sé, pero es lo único que puedo hacer. Que sirva al menos para que el mundo conozca la verdad completa sobre lo que realmente fue y es el chavismo. Una organización criminal que secuestró un país. Y yo fui cómplice. Que Dios me perdone y que Venezuela sea libre pronto.